ha sido desplazada fundamentalmente por los paramilitares e indemnizar a quienes fueron víctimas de la violencia. Muy bien, y vamos a continuar ahora con la violencia que vive Irak. Esta vez el Estado Islámico de Irak y el Levante se atribuyó la ejecución de al menos unos 1.700 soldados. Imágenes de los momentos previos de la masacre más sangrienta del Estado Islámico de Irak y el Levante. Estos son solo algunos de los 1.700 soldados iraquíes asesinados por los yihadistas. Antes del crimen, fueron acosados y torturados, como se ve en estas imágenes, para luego terminar con sus vidas uno a uno, o también en grupo, bajo el discurso de "este es el final de los chiitas", que Nuri al-Maliki trajo para enfrentar a los suníes. De acuerdo con la Liga Árabe, el ataque del Estado Islámico de Irak y el Levante es una seria amenaza para la seguridad de la región. La declaración la han ofrecido tras una reunión de emergencia convocada el domingo, en la que reiteraron la importancia de la reconciliación entre las diversas facciones políticas iraquíes para resolver el problema del terrorismo. Lo que está sucediendo ahora en Irak no es solo una amenaza para la seguridad árabe, sino también para la seguridad regional en su conjunto. Tiene que haber un acuerdo y cuidadoso estudio de todos los aspectos del problema. Después de 4 o 5 días, la situación en Mosul es estable, asegura Naswan, un residente de esta ciudad, que también señala que muchas personas están regresando a sus hogares. Pese a ello, los combates contra los yihadistas continúan, sobre todo en las localidades al norte de la capital Bagdad, así como en Diyala y Fallujah. No obstante, para el ex primer ministro británico Tony Blair, esta crisis no tiene nada que ver con la invasión inglesa estadounidense en 2003. Por su parte, el Papa Francisco ha expresado su profunda preocupación por los acontecimientos en esta zona del mundo y llamó a las autoridades a brindar seguridad en el país. Además, señaló tener la esperanza de que toda la población de Irak alcance pronto la paz y un futuro de reconciliación independientemente de sus afiliaciones religiosas. Muy bien, hay mucha preocupación a nivel mundial de lo que pueda suceder en Irak, por ejemplo, que tomen la capital, Bagdad, Farid. Ahora se está hablando que Estados Unidos está dispuesto a cooperar con Irán en la crisis de Irak, han enviado incluso un portaaviones a la zona. ¿Qué va a suceder? Porque estábamos comentando que son pocos los de esta agrupación. ¿Podrán llegar a la capital y tomarla? No creo, honestamente no lo creo. Entre otras cosas porque, digamos, tropas en su mayoría chiitas, porque hay que tener en cuenta que uno de los problemas es el propio presidente al-Maliki, o primer ministro, que ha convertido las Fuerzas Armadas en una organización sectaria de sus partidarios políticos y además de su grupo religioso. Y claro, ese sectarismo ha hecho que en ciudades como Mosul, donde virtualmente no hay chiitas, y donde hay mayoría sunita, sea árabe o kurda, o turcómana, la población sencillamente no confía en las Fuerzas Armadas porque no las considera Fuerzas Armadas nacionales sino tropas sectarias, y estas entiendo que no tienen apoyo alguno, y si acaso hay apoyo más bien hacia sus opositores, han terminado huyendo. Pero cuando los chiitas sean atacados en sus propios barrios no van a huir, van a defenderse. Dicho esto, lo que sugiere Tony Blair es francamente risible, ¿no? O sea, dejemos de lado el hecho de que mintieron sobre las razones para ir a la guerra y fueron a la guerra al margen del derecho internacional. Lo que hicieron fue, aparte de derrocar al régimen, fue desmantelar el Estado. Votaron a todos los burócratas de alto rango que tuvieran algo que ver con el partido Baath de Saddam Hussein, y todos eran del partido Baath, no quedó virtualmente burocracia profesional. Y no desmovilizaron a las Fuerzas Armadas, las disolvieron por decreto, y los soldados se fueron sin sueldo a sus casas, pero con sus armas, y terminaron ayudando a crear la insurgencia que creó el desaguisado actual. No había guerra civil en Irak cuando entraron las tropas invasoras, no había presencia armada de Al-Qaeda. Entonces, decir que esto no tiene nada que ver con la invasión del 2003 es francamente risible. Claro, porque ahora está la posibilidad del ataque aéreo, ¿no? En la utilización de drones. ¿Eso será posible en las próximas semanas? Yo creo que sí, aunque si algún actor va a ejercer un rol importante, probablemente sea Irán más que Estados Unidos. Lo que podría hacer Estados Unidos con ataques desde el aire, que aparentemente sería lo único que estaría dispuesto a hacer,
es atacar probablemente en zona de frontera entre Siria e Irak, porque lo que hay que tener presente es que este grupo ISIS, por las siglas en inglés de Estado Islámico en Irak y el Levante, es el único actor armado que traspasa la frontera entre Siria e Irak a voluntad. Todos los demás grupos insurgentes sirios solo pelean del lado sirio de la frontera, al igual que las tropas del ejército sirio. Los demás grupos insurgentes y las tropas regulares del ejército iraquí solo pelean del lado iraquí de la frontera. El único actor que traspasa la frontera en ambas direcciones, dependiendo de su conveniencia del momento, es este grupo, y por ende cerrar esa frontera es vital para debilitarlo. Pero sobre todo es ¿por qué están haciendo la publicación de estos videos que son muy crueles? Estamos hablando de 1.700 soldados iraquíes siendo ejecutados de la manera más cruel. No es también su mensaje, ¿no? Sí. De que nosotros somos más poderosos que el ejército de Irak y mira lo que hacemos, ¿no? Pero además se suele decir que para ganar una guerra, muchas veces, sobre todo una guerra civil, hay que ganar el corazón y las mentes de la población. Dado que la mayoría de la población ni es musulmana sunita, ni aún siendo musulmana sunita, la minoría profesa la misma corriente del Islam que esta gente, su única forma de persuadir es a través de infundir temor. O sea, su único mensaje a sus opositores, a los que no esperan convertir jamás, es decirles, teman porque si llegan a caer en nuestras manos, van a morir y van a morir de una manera cruel. Así que más les vale huir. Muy bien, y les contamos que en España las autoridades han detenido a 8 sospechosos de reclutar gente para el Estado Islámico de Irak y el Levante, que iban a ser enviados como milicianos a Medio Oriente. La policía española ha detenido en Madrid a 8 sospechosos de reclutar militantes europeos para el Estado Islámico de Irak y el Levante, mismo grupo terrorista que está atacando varias ciudades en Irak y desestabilizando al gobierno de Nuri al-Maliki. De acuerdo con el Ministerio del Interior español, entre los detenidos está el líder de esta dependencia de reclutamiento del Estado Islámico. Se trata de un excombatiente en Afganistán que fue detenido en 2001 y encarcelado en el campo de detención de alta seguridad, ubicado en la bahía de Guantánamo, Cuba. Hasta el momento las autoridades están investigando si estos reclutamientos forman parte de la campaña que ejecuta el grupo yihadista en diversas ciudades de Irak. En los últimos años, España ha detenido a decenas de personas, tanto en su territorio como en las regiones de Ceuta y Melilla. Todas ellas han sido acusadas de reclutar y entrenar a yihadistas para que luchen en Siria y otras zonas en conflicto de Medio Oriente. Bien, Naciones Unidas aún no consigue los fondos suficientes para contribuir a la solución de la crisis en el mundo, según ha señalado en conferencia de prensa la secretaria general adjunta para Asuntos Humanitarios de ONU, Valerie Amos. La organización internacional señala que en la actualidad hay 3 crisis humanitarias de máximo nivel, que son Siria, República Centroafricana y Sudán del Sur. Además, Amos advirtió de otras graves zonas con problemas que podrían derivar en grandes catástrofes en Somalia, Sudán, Yemen, Ucrania y en Irak. De acuerdo con la entidad, para atenuar los daños de los conflictos se necesitan 16.900 millones de dólares, de los cuales solo han conseguido 5.200 millones. Amos ha dicho que falta voluntad política, pero recordó que esta no acaba exclusivamente con los conflictos, sino que también permite acceder a zonas en que las personas necesitan ayuda con urgencia. Bien. Y hablando de problemas, la empresa rusa Gazprom ha recortado el suministro de gas a Ucrania, lo que ha puesto en alerta a Europa, cuyos representantes han señalado que pueden sufrir los efectos de esta suspensión energética en diciembre. Venció el plazo otorgado para que Kiev y Moscú fijen el acuerdo sobre el precio del gas. Por esta razón, la empresa rusa Gazprom ha cortado el suministro del recurso energético y ha detallado el nuevo régimen que deberá cumplir Ucrania para importar gas a su país. Este incluye que la ucraniana Naftogaz pague la millonaria deuda y también haga un depósito por adelantado para poder recibir el combustible. No obstante, el primer ministro Arseniy Yatsenyuk ha manifestado que este corte del suministro energético es un plan ruso para destruir Ucrania. Esto no se trata del gas. Es un plan ruso para destruir Ucrania. Nosotros no vamos a subsidiar a Gazprom.
Ucrania no va a tirar $5.000 millones de sus bolsillos para que Rusia compre armas, tanques, aviones y bombardee territorios ucranianos. Para el primer ministro el plan ha estado preparado desde antes y empezó, según él, con la anexión de Crimea, los terroristas de Donbass, la oferta rusa de armas para los prorrusos, la agresión del gas y la presión económica a Ucrania. Este caso también preocupa a Europa, cuyos representantes han señalado que si no llenan los depósitos ucranianos tendrán problemas para la Navidad de este año. Aparte de esta tensión, el fin de semana los separatistas de la ciudad de Luhansk derribaron un avión, matando a 49 militares del ejército ucraniano, en el ataque más sangriento desde que empezaron los operativos antiterroristas. Al respecto, el presidente Petro Poroshenko dijo que declarará un alto al fuego en el oriente de Ucrania, una vez que hayan recuperado el control total de la frontera con Rusia. En tanto, a nivel diplomático, las relaciones entre Rusia y Ucrania han vuelto a tensionarse, sobre todo luego de que el canciller ucraniano Andriy Deshitsia insultara al presidente Vladimir Putin. Я кажу проти цього, що ви протестували. Я за те, що протестували. Я готовий з вами тут стати і казати: Росія, забирайтеся з України. Путін хуйло, да. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo que no tiene nada que hablar con Deshitsia, a quien criticó por no utilizar a la policía para calmar los actos de vandalismo contra su embajada en Kiev. Muy bien, este inicio de la llamada guerra del gas, ¿en qué va a acabar? Estamos comentando pues que no entendíamos un poco el objetivo